Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Infinite Podcast, este podcast en el que analizamos temas relacionados con negocios, pero también con el desarrollo personal. Yo soy Michel García Novak, yo soy el fundador de Infinite Institute. Nosotros en Infinite Institute nos dedicamos a ayudar a líderes y emprendedores que buscan desarrollar sus habilidades para poder crecer en su carrera y de esta forma poder alcanzar el estilo de vida que desean. Y por eso, en este podcast, tratamos temas tanto de negocio como temas de crecimiento y desarrollo personal. Pero la intención y la misión y el propósito y la propuesta de valor de este podcast es precisamente el que no sea un contenido que se queda en una conversación que es solamente unidireccional, o sea, nosotros hablando y ustedes escuchando, sino que buscamos que sea una provocación para que podamos provocar precisamente interacciones a través de diferentes canales. Entre esos canales están, por ejemplo, el que puedes descargar herramientas, frameworks e información en las ligas que ponemos en este podcast. Y también, una vez que descargues esa información y nos compartes tus datos, te invitamos a experiencias que son tanto presenciales como en línea, en la que activamos los temas de este podcast. De esta forma, este es un esfuerzo que busca construir una comunidad de líderes y emprendedores. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos en Infinite Institute y entonces eso es lo que tenemos que promover y demostrar en absolutamente todos los puntos de contacto, en la experiencia de nuestros seguidores y de nuestros estudiantes. Muy bien, entonces el día de hoy quiero platicarles sobre el tema que vamos a tratar. Es un tema también siguiendo con la misma línea, que creo que es una línea que ha resultado relevante para mucha gente, esta línea como de la actitud con la que enfrentamos el día a día, cómo nos sentimos, porque al final nosotros lo que queremos es ayudarte a que te sientas empoderado y empoderada para salir adelante en tu carrera, ¿no? Entonces, me estaba acordando hace un par de días sobre un framework que honestamente no sé de dónde lo saqué porque ya me acordé, estaba yo por ahí en la pandemia haciendo un framework para hablar sobre el diseño de futuros, o sea, esta disciplina enfocada en analizar tendencias para anticipar hacia dónde van las cosas y en función de eso poder tomar decisiones estratégicas. Y en aquel entonces ese framework que les voy a compartir el día de hoy, pues lo hice con la intención como de poder ubicar la actitud que tenemos la gente ante el cambio. En aquel entonces el cambio era la preocupación porque estábamos pues, en medio de una pandemia y ese era como el gran tema que estábamos enfrentando todos a nivel global. Pero el día de hoy lo quiero retomar, este framework, pero desde una perspectiva más como para entender las diferentes actitudes con las que enfrentamos el día a día. Y digamos, en el día a día pues está inmerso el cambio, pero hay más cosas, ¿no?, que solamente el cambio. Entonces, quiero hablar sobre este framework y quiero que se imaginen una matriz de 2x2 en las que horizontalmente tenemos una variable. Y esa variable puede ser, por ejemplo, la percepción del mundo. Y déjenme, la voy dibujando también yo porque si no, también puede ser que yo mismo me pierda en el ejemplo. Entonces, imagínate la percepción del mundo. Hay gente que tiene una percepción del mundo negativa, o sea, que cree que el mundo es malo, que todo está mal, que todo siempre va a salir mal y que pues no hay nada que hacer, básicamente. Y otras personas tienen como una percepción positiva del mundo, de que el mundo es un lugar bueno en el que pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, estoy seguro que ustedes se identificarán fácilmente en uno de estos dos extremos, pero también seguramente estarán pensando en personas en su vida que están en uno de estos extremos, ¿no? Entonces, esa es una de las variables, como la percepción del mundo, si el mundo es bueno, el mundo es malo. Y la otra variable sería cómo nos sentimos en términos de actitud. Si tenemos una actitud pasiva ante el mundo, o sea, que el mundo es malo y ni modo, o el mundo es bueno y todo nos va a salir bien, ¿sabes? Esa es como una actitud pasiva.
o si tenemos una actitud activa, ¿no? Proactiva en relación al mundo, en donde sentimos que el mundo es bueno o es malo y nos toca a nosotros pues hacer lo que podamos con lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Esa sería como la actitud activa, proactiva, empoderada, como le querramos llamar. Y en ese sentido, lo que este framework nos arroja, pues es que hay básicamente 4 tipos de actitud, ¿no? Ante la vida, ante el trabajo, ante el salir adelante, etcétera, ¿no? Hay gente o hay personas que tienen una actitud pasiva y piensan que el mundo es un lugar malo, ¿no? Es un lugar en el que las cosas siempre salen mal, ¿no? Vamos a decirlo así. Ese es un tipo de personas. A esas personas, pues yo creo que les podemos llamar víctimas. Generalmente esa es la actitud, ¿no? Yo soy una víctima porque el mundo es malo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sabes, el sistema está en nuestra contra. Si naciste rico, tuviste suerte. Si naciste pobre, estás condenado a una vida miserable, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en esa actitud caben muchísimos ejemplos, no nada más en términos económicos, ¿no? En el trabajo también está lleno de víctimas, ¿no? Gente que siempre le echa la culpa a alguien más, siempre que nunca se hace responsable de nada. Sabes, que nunca tiene la culpa de nada y que siente que nada es posible, ¿no? Digamos, seguramente estarán pensando en algunas personas conforme vamos diciendo estos ejemplos. Entonces, ese es un tipo de actitud, ¿no? La actitud de víctima, en donde las cosas siempre van a salir mal y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Entonces, me resigno a vivir en la miseria, en el desempoderamiento, no sé, en el cinismo sobre todo, ¿no? Ese es un tipo de persona, ¿no? Ahora, otro tipo de persona, por ejemplo, es aquella que también tiene una actitud pasiva, pero que piensa que el mundo es bueno, ¿sí? Entonces, el mundo es bueno, pero la actitud es pasiva. Este cuadrante, ¿no? Abajo a la derecha, me recuerda mucho a mi mamá. Cuando yo estaba al frente del CEDIM y pues cuando había retos, cuando había cosas complicadas, por ejemplo, particularmente recuerdo el tema de la inseguridad en México, que nos afectó muy fuerte en aquel entonces, y yo proponía hacer cosas, tomar medidas agresivas para poder, pues, tratar de salir adelante, ¿no? En un momento en el que habíamos perdido, pues, prácticamente la mitad de los estudiantes, porque muchos estudiantes son foráneos de los que estudiaban en CEDIM. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, oye, pues hay que hacer algo al respecto, ¿sabes? Tenemos que resolver este problema. Y ella me dice, no, hombre, mijita, no te preocupes, todo va a salir bien, yo ya estoy rezando por ti, ¿no? Lo cual se lo agradezco y la intención es buenísima, pero es una actitud pasiva, ¿no? En relación al mundo, pero es un optimismo, ¿sabes? Es un optimismo casi ingenuo, de que las cosas van a salir bien y no te preocupes y no pasa nada, ¿no? Entonces voy a llamarle, digamos, una actitud ingenua, de que pues alguien más tiene que resolver el problema, ¿no? Que lo resuelva el gobierno, que lo resuelva, ¿sabes? El Espíritu Santo, el más allá, lo que tú quieras, ¿no? Y siempre va a salir bien, ¿no? Yo creo que probablemente las personas que tengan esa actitud pasiva, optimista, hayan tenido una vida con suerte, ¿no? En la que las cosas pues siempre se les han resuelto de una forma u otra, o también puede ser que sean personas que tienen expectativas pues menos ambiciosas en relación a la vida, y yo creo que por ahí mi señora madre cabía en ambas, ¿no? Y está muy bien, o sea, yo no tengo nada en contra de la espiritualidad, no tengo nada en contra del optimismo, al contrario, pero sí creo que de poco sirve ser optimistas si no vamos a hacer nada al respecto, ¿no? Si vamos a esperar a que alguien más resuelva nuestros problemas por nosotros. Por ahí me acuerdo de un libro que está bastante interesante, complejo, pero interesante, de esta autora muy polémica que se llama Ayn Rand. Es polémica porque era una autora
pues medio como de ultraderecha, no en términos racistas ni nada por el estilo, sino en términos muy capitalistas, ¿no? En donde lo que ella decía es, al menos lo que ella pensaba era que el gobierno no tenía por qué ayudar a la gente, que si cada uno de nosotros se ocupa de cada uno de nosotros, o sea, si todos nos ocupamos de nosotros mismos, entonces nadie se tiene que ocupar de nosotros, ¿no? Yo no necesariamente estoy en esa línea de pensamiento, pero sí, de hecho el libro se llama La virtud del selfishness, la virtud de ser autocentrado en ti mismo, ¿no? Y lo que ella dice está interesante porque dice, o decía, es una autora que ya falleció hace años, decía que cuando tú te ocupas de ti mismo, estás resolviéndole problemas, ¿sabes? No le estás cargando tus problemáticas o esperando que tu familia, ¿sabes? Que el espíritu, que el gobierno lo resuelva, ¿no? Y que debería ser moralmente bien visto que las personas se preocupen principalmente por ayudarse a sí mismos, ¿no? Y lo que dice es que, lo que le parecía extraño es que lo que es todavía moralmente visto como correcto es cuando las personas, en lugar de ocuparse de sí mismos, se ocupan de los demás, se ocupan de alguien más. Y ponía un ejemplo por ahí en el libro en donde decía, imagínate que una hija tiene un padre enfermo y esa hija pues decide dejar la escuela y dejar de trabajar para cuidar a su padre, ¿no? Entonces, el problema es que pues quién va a cuidar de la hija ahora, ¿no? O sea, entonces la hija va a tener que aplicar al gobierno para que el gobierno les dé ayuda, etcétera. Y eso es bien visto a nivel moral. En cambio, si la hija decide, ¿sabes?, no soltar los estudios y salir a trabajar para poder tener dinero, para pagarle a una enfermera, para que se ocupe de su papá, eso es moralmente visto como una actitud negativa, ¿no? Y lo que dice, y me encanta el cuestionarlo, ¿sabes? Porque me parece interesante el pensar que lo moralmente correcto es primero encargarnos de nosotros hasta donde podamos y luego ver cómo podemos pedir ayuda y cómo podemos, obviamente, conectarnos con otras personas, ver si hay recursos disponibles de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo me suscribo un poco a esa idea, porque yo, si me espero a que alguien más resuelva mis problemas, pues se me va la vida y creo que eso pues no está padre. Bueno, entonces esa es la segunda actitud que podemos ver en la vida. Luego, una tercera actitud que podemos, estas son dos pasivas, ¿no? Ya vimos una actitud pasiva donde el mundo es malo, que le llamamos víctima, una actitud pasiva donde el mundo es bueno, que le llamamos ingenuo, por así decirlo. ¿Y qué pasa si vemos una actitud activa en donde el mundo es malo? Y aquí es donde, en mi opinión, están los villanos, ¿no? ¿Por qué existen los villanos en la vida? Existen porque creen que el mundo es malo y son personas, digamos, que quieren tomar acción, pero creen que el mundo es malo. O sea, piensan que la gente es mala, la mayor parte del tiempo está buscando, ¿sabes?, sacarte provecho, aprovecharse de ti, fregarte, como le querramos llamar, y entonces el villano se justifica a sí mismo diciendo, pues, si todo el mundo es malo y todo el mundo me quiere ver la cara y todo el mundo quiere aprovecharse de mí, pues más vale pues que yo les vea la cara y me aproveche de ellos antes, ¿no? Y no hay nada de malo en eso, porque como quiera todos son malos, ¿no? Así es como se justifica como el narcisista patológico que se la pasa haciendo daño, porque tiene como este pensamiento paranoico de que todo el mundo está en su contra, de que todo el mundo es malo, de que todo el mundo los quiere fregar o los quiere joder, y entonces pues ellos joden antes, ¿no? Y esa es la actitud del villano, o sea, y digamos que el villano no tiene que ser necesariamente esta caricatura que conocemos en las películas de los superhéroes o lo que sea. Yo creo que el villano existe en múltiples colores y múltiples, ¿sabes?, formas en las que se presenta en nuestra vida diaria. A veces es un familiar,
En otras ocasiones son compañeros de trabajo, jefes. Creo que en las organizaciones hay muchísimas víctimas y hay muchísimos villanos, o sea, personas que juegan a la polaca, que sienten que para poder subir pues tienen que pisar, ¿no? Montarse encima de alguien más, robarse el crédito porque ellos te lo robarían a ti, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa sería como una situación en donde hay una persona que cree que el mundo es malo y que siente que tiene que actuar, porque si no actúa, alguien más se va a aprovechar de ellos, ¿no? Y yo creo que estas personas son súper, súper, súper peligrosas en nuestra vida. Yo he estado pues letrándome un poco en este tipo de perfiles por mis circunstancias actuales y pues después de leer varios libros, la conclusión a la que me ha llevado la información que está disponible es que no hay manera, o sea, no hay manera de razonar con este tipo de personas. No busques entender una razón lógica detrás de sus acciones o detrás de su actitud. Simplemente la recomendación es aléjate. Si es una relación romántica, aléjate. Si es una relación laboral, aléjate. Porque ese tipo de personas normalmente están buscando ver a quién le chupan la sangre, ¿no? Ver cómo se aprovechan de la gente talentosa, cómo les roban el crédito, y todo lo demás también, ¿no? Entonces, personas con una actitud proactiva y ¿sabes? Un punto de vista de que el mundo es malo o que el mundo es negativo. Es el villano. Entonces tenemos la persona que piensa que el mundo es malo y tiene una actitud pasiva, es una víctima. La persona que piensa que el mundo es bueno, pero tiene una actitud pasiva, es un optimista ingenuo. La persona que piensa que el mundo es malo y tiene una actitud proactiva, ¿no? Termina siendo villanos, terminan siendo los típicos personas que se aprovechan de las crisis o las personas que engañan, ¿no? Chantajean o que son ¿sabes? Fraudulentos, que venden espejitos y humos y todo lo demás también. Y la cuarta actitud, pues, al menos para mi gusto, es la mejor, ¿no? Es la mejor actitud. Es una actitud en la que no es que pienses que el mundo es bueno nada más porque sí, sino que piensas que está en ti, ¿sabes? El que tu mundo sea bueno o malo, ¿no? Tienes una actitud proactiva, responsable en relación a tu vida, y no es que seas ingenuo de que las cosas van a salir bien solas, pero sí creo que tenemos la conciencia, o debemos tener la conciencia, de que la única forma en la que las cosas van a salir bien consistentemente para nosotros es si nos hacemos nosotros mismos responsables de nuestras acciones, de nuestro destino. No esperamos a que nos promuevan, tomamos acción, demostramos valor, agarramos un proyecto, pedimos perdón en lugar de permiso. Eso está complicado, pero you know what I mean. O sea, lo estoy hablando en términos ideológicos más que dando una recomendación específica o precisa de que pidas perdón en lugar de permiso. Pero, digamos, si le doy doble clic a esa idea, a lo que me refiero es, pues, haz un prototipo, ¿no? Demuestra que tu idea está buena y luego lleva el resultado a una reunión con tu jefe y provoca que te vean diferente. No esperes a que te den una oportunidad, ¿no? Porque puede ser que te la den, puede ser que no, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi vida personal, yo siempre creía que mi trabajo iba a hablar por mí. Que si yo hacía un gran trabajo, que si yo hacía un buen trabajo, la gente lo iba a notar y iban a hablar bien de mi trabajo y, ¿sabes? Iban a hacerme entrevistas y, no sé, invitarme a hablar públicamente en conferencias. Y la verdad es que me di cuenta después de mucho tiempo que si tú no te encargas de que la gente vea y valore tu trabajo, probablemente nunca lo van a hacer. Especialmente si tu trabajo consiste en crear cosas nuevas que no son familiares, que la gente no entiende, a veces, ¿sabes? Incluso no lo ve.
¿no? Cuando tenemos algo nuevo enfrente, si no tenemos como un marco de referencia para poderlo juzgar, a veces ni lo vemos. Entonces, tenemos que tomar acción, no podemos esperar que las oportunidades nos lleguen, ¿sabes?, al regazo. Esa palabra de Señor otra vez, la vez pasada también la dije. Y, ¿sabes?, es la única forma, el hacernos responsables. Esto no quiere decir que no pidamos ayuda. Yo, por ejemplo, actualmente estoy en una situación en la que he estado dedicándole muchísimo tiempo y esfuerzo a pedir ayuda, ¿no? A buscar, ¿sabes?, cómo puedo yo ayudar a gente que me pueda ayudar de regreso. Y si bien ahorita no es el momento de gastar dinero, pues puede ser el momento de intercambiar valor, ¿no? Al final, lo que hacemos es valioso y lo podemos intercambiar por lo que ofrecen y venden otro tipo de profesionales, otro tipo de empresas, ¿no? Y me he sorprendido positivamente al respecto. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a este perfil? Cuando la marca que usábamos antes era School of Change, le llamábamos Changers. En este caso, no sé cómo llamarle. Estaría bueno que pusieran en los comentarios cómo le podemos llamar, ¿no? Es como alguien que tiene que empoderado, vamos a decirle empoderado, positivo, creador, constructor, ¿sabes? Responsable, responsivo, no sé cómo llamarle, pero la idea es que es alguien que sabe que la única forma en la que las cosas van a salir bien en su vida es si él o ella se encargan de que las cosas salgan bien en su vida. Y así no le estamos reclamando al universo, no le estamos reclamando al espíritu, a la vida. Yo soy de la idea de que la justicia no existe, la justicia la tienes que hacer tú. Claro, existen las leyes, sin duda, pero si tú no buscas que esas leyes se ejerzan, la justicia probablemente no llegue a tu vida, ¿no? Tenemos que procurar que lo que queremos que salga bien en nuestra vida, pues provenga de lo que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Por ahí, alguna vez, cuando he expresado estos puntos de vista de forma pública, pues no ha faltado quien me diga, Michelle, pues es que tú eres una persona privilegiada, ¿cómo no vas a pensar así? ¿Verdad? Está bien, la verdad es que es cierto, sin embargo, pues no vengo de una familia privilegiada, vengo de una... Por ahí el otro día estaba hablando con un amigo que estábamos teniendo una discusión a partir de uno de estos episodios recientes que hemos publicado. Y me decía, tú no naciste en el Cerro de la Campana, ¿no? Así me lo dijo. Y yo le dije, ¿qué crees, güey? Pues sí, nací en el Cerro de la Campana. Mi casa estaba en una calle que se llama Emilio Portes Gil, allá por el TEC, y topaba, ¿sabes? Yo vivía a media cuadra del Cerro de la Campana. Atrás de mi casa quemaban basura, ¿sabes? Yo caminaba 3, 4 casas y estaba la falda del cerro, y arriba iba al depósito de Don Polo a comprar totitos y cigarros para mi mamá. Nací en el Cerro de la Campana, pero tuve un papá que decidió tomar acción y decidió que si tomaba acción el mundo iba a ser bueno, iba a funcionar, y lo aprendí de él. Por ahí en ese video que alguna vez grabé, hablaba de cómo eso es el sueño mexicano, ¿no? Si bien no es igual que el sueño americano, que el sueño americano es que si trabajas duro, estudias y tienes un trabajo, ¿sabes?, duras en una compañía, pues vas a entrar a la clase media y vas a poder tener un estilo de vida positivo, bueno para tus hijos y para ti, en tu vida actual. Pero si naces en el Cerro de la Campana, pues probablemente no es tan fácil que en tu vida propia, ¿sabes?, como en your lifetime, puedas llegar a ser rico multimillonario, pero sí puedes dejar a tus hijos en la clase media y luego tus hijos pueden dar el brinco a vivir, pues, de forma privilegiada, ¿no? Y creo que esa es la historia que me tocó a mí ver, la historia que me tocó vivir, ¿no? Por parte de mi papá, mi abuelo era doctor militar y mi papá vivía en el campo militar allí por la uni. Y por parte de mi mamá, mi abuelo inmigrante, ¿no?, que venía de Serbia
con padres alemanes, que esa es toda una historia completamente interesante, ¿no? Se llamaban German Swabians, que migraron de Alemania a Serbia, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, ese territorio donde vivían quedó dividido entre varios países y tuvieron que huir, y huyeron a América, ¿no? Buscando el sueño americano. Pero mi abuelo no logró cruzar y se quedó en Monterrey. Se casó con una regia y era carpintero, ¿no? Él se dedicaba a hacer carpintería y sí, lo hacía bien, y eventualmente era quien hacía la carpintería de las casas del TEC y demás. Pero pues llegaron con una mano adelante y una atrás. Y entonces, pues creo que al menos en mi vida el privilegio más grande que he tenido es el tener ejemplos de personas que ven el mundo como un lugar bueno en el que tú puedes procurarte a ti mismo el lograr que esas cosas buenas sucedan. Y ese es el privilegio más grande. Y ese es el ejemplo que yo le quiero dejar a mis hijos. Particularmente ahora, ¿no? En donde estoy en una situación compleja en el negocio familiar, donde pues están aprovechando de mí y de las circunstancias. Y yo podría actuar como víctima. Yo podría hacer la llorona. No quiere decir que no sea fácil, pero si yo quiero que las cosas funcionen positivamente, tengo que yo encargarme de que las cosas funcionen positivamente para mí, ¿no? Y creo que esa es la mejor lección que le quiero dejar a mis hijos. Y por eso los estoy involucrando en ¿sabes? En llevar al siguiente nivel este proyecto de Infinite Institute, ¿no? En el que estamos creando una comunidad de líderes, no nada más en términos de estudiantes y de miembros de nuestra membresía infinita, sino también en términos de la gente que se está sumando a este proyecto, ¿no? Y que mis hijos vean eso. Para mí ese es el ejemplo más grande. Yo no quiero que mis hijos me vean como una víctima. Yo no quiero que mis hijos me vean, ¿sabes? Me tengan, en el buen sentido de la palabra, me tengan lástima. Yo más bien quiero que vean cómo en los momentos más complejos, lo único que puedes hacer no es hacerte la víctima, no es ser ingenuo y esperar que todo va a estar bien, tampoco es ser villano y hacer las cosas mal simplemente porque te están haciendo daño. Es construir, actuar, buscar cosas positivas para ti y para todos los demás. Y eso es lo único que tenemos. Y esa es la lección más grande que yo quiero ser un ejemplo de eso para mis hijos y para la comunidad en general. Entonces, esa es la oportunidad que esta situación me da. Cuando tienes un problema en tu vida, te tienes que preguntar, ¿este es el final o es el principio? Y creo que la actitud correcta es, este es el principio de algo nuevo, de algo mejor, de algo más grande. Y esa es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a hacer una pequeña hoja de trabajo también, o un test para que lo puedan descargar, para que podamos tener conversaciones sobre este tema, para que ustedes mismos puedan evaluar dónde están parados, ¿no? Hacia dónde tiende tu actitud. ¿Tiendes a ser una víctima? ¿Tiendes a ser ingenuo o ingenua? ¿Tiendes a ser villano? ¿Villana? ¿O tiendes a ser una persona que se encarga y se adueña de su propio destino? Les encargo de tarea, me ayuden a pensar en nombres para este tipo de perfil, porque de momento no se me ocurren. Y también los invito a checar la página de eventos de la página de Infinite Institute, que es infiniteinstitute.mx, y ahí estamos publicando fechas para talleres que estamos facilitando. Son gratuitos, son presenciales si es que vives en Monterrey, son en línea para los que viven fuera de Monterrey, y hemos estado teniendo una audiencia bien interesante, ¿no? En el primer taller tuvimos 50 personas, en el segundo taller tuvimos un poco más, en la mezcla entre en línea y presencial, y estamos resucitando esta actividad de crear comunidad que estábamos haciendo antes de la pandemia. Después de la pandemia la dejamos pues por la paz, por razones obvias, y luego había que reconstruir mucho antes de llegar a este momento, pero este es el momento. Entonces,
Chécate en la página, vas a encontrar, independientemente de en qué fecha estés escuchando este episodio, vas a encontrar que en una semana o 15 días va a haber un evento y en ese evento podemos saludarnos. Y también no dejes de descargar el test o la hoja de trabajo que corresponde a este episodio y de darnos tu punto de vista. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿Cómo le llamarías a cada uno de estos perfiles? Particularmente, ¿cómo le llamarías al perfil que ve el mundo positivo y que decide hacerse cargo de su propio destino? Entonces, nos vemos en el siguiente episodio, que ahora lo estamos sacando cada 15 días. Nos vemos en el Infinite Podcast, nos vemos en los talleres y nos vemos en el infinito.